Buenos días, sean bienvenidos a la presentación de trabajo especial de grado, el cual se titula Factores de riesgo asociados a la rotura prematura de membranas en embarazos pretérminos de pacientes atendidas en el Hospital Dr. Luis Racetti Barinas, periodo 2017-2021, el cual estuvo conducido bajo la tutoría de la doctora Liz Agüero y como autores a Roxana Escobar, Stephanie Francis y mi persona Karen Rangel. Este trabajo se estructuró en 5 capítulos, el cual el capítulo 1 hace referencia a lo que es el planteamiento del problema. De esta manera, la rotura prematura de membrana se define como aquella que ocurre espontáneamente antes del inicio del trabajo de parto. Seguidamente, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 planteó que la rotura prematura de membrana se presenta entre el 8 y 10% de todos los embarazos. Es decir, que la rotura prematura de membrana a término se presenta con más frecuencia en un 60 y 95%, con menos frecuencia la rotura prematura de membrana pretérmino en un 2 a 4% de todas las gestaciones. Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, dice que la rotura prematura de membranas complica el 3% de todas las gestaciones en Estados Unidos. En Latinoamérica, según la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, refleja que 1 de cada 7 nacimientos son prematuros, siendo la rotura prematura de membranas y los trastornos hipertensivos su principal causa. En Venezuela, según el Ministerio de Poder Popular para la Salud, en el 2016, dice que la rotura prematura de membranas ocupa el tercer lugar con un 28% de la morbilidad perinatal. Un estudio realizado en Guanare, Estado Portuguesa, por Mujica en el 2016, señaló que los factores de riesgo que se presentaban en las embarazadas pretérmino son principalmente las infecciones del tracto urinario, seguido de las infecciones vaginales, con un 58%, las gestantes tenían menos de 37 semanas de gestación. Esta problemática es evidente en el Hospital Dr. Luis Racetti Barinas, debido a que es un centro de referencia, donde diariamente son ingresadas al área de obstetricia pacientes con rotura prematura de membrana, donde se evidencia que la mayoría de ellas presentan menos de 37 semanas de gestación. Como consecuencia, la rotura prematura de membranas es una de las causas más frecuentes de estancia hospitalaria en el Hospital Dr. Luis Racetti. Por lo antes expuesto, es necesario determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a la rotura prematura de membrana en embarazos pretérminos de las pacientes que fueron ingresadas en el Hospital Dr. Luis Racetti Barinas en el periodo 2017-2021, por lo que se formulan las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las pacientes con rotura prematura de membrana y embarazo pretérmino? ¿Qué antecedentes prenatales presentan las pacientes con embarazo pretérmino y rotura prematura de membrana? ¿Qué complicaciones presentaron las pacientes con embarazo pretérmino y rotura prematura de membrana? En cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos como objetivo general determinar los factores de riesgo asociados a la rotura prematura de membranas en embarazos pretérminos de pacientes atendidas en el Hospital Dr. Luis Racetti, periodo 2017-2021. En cuanto a los objetivos específicos, este abarca lo que es describir las características sociodemográficas de las pacientes con rotura prematura de membranas y embarazos pretérminos atendidas en el Hospital Dr. Luis Racetti Barinas, especificar las complicaciones materno-fetales que presentaron las pacientes con embarazo pretérmino y rotura prematura de membranas, correlacionar los factores de riesgo asociados a la rotura prematura de membranas en embarazos pretérminos de pacientes atendidas en el Hospital Dr. Luis Racetti Barinas. La justificación de este trabajo se justifica en cuanto a lo teórico. La aplicación del método científico, el cual nos conducirá a la generación de nuevos conocimientos que nos permitirán, que serán referidos a observaciones presentes, pasadas y futuras. En lo social, aportará como antecedente en el campo de la salud, puesto que favorecerá una mejor comprensión del problema
de los factores de riesgo. Es decir, que nos permitirá modificar las políticas de educación e información, modificando la conducta de la madre, haciéndola que ésta sea más responsable al momento de que acuda a lo que es la consulta prenatal y así evitar lo que es las complicaciones que aumentan la incidencia. En lo metodológico se justifica en cuanto a cifras de estadísticas de la relación entre los factores de riesgo y la ruptura prematura de membranas, así como los instrumentos empleados en lo que es la recolección de información que nos permitirán ser usados de base en futuras investigaciones. Y en las líneas de investigación se justifica dentro del área Ciencias de la Salud correspondiente a la salud materno-infantil. En el capítulo 2, el marco teórico hace referencia a los antecedentes de estudio, por lo que se citaron diferentes autores, entre ellos Salazar Gutiérrez en el 2017, en su trabajo titulado Factores de riesgo asociados con ruptura prematura de membranas en gestantes pretérminos en el Hospital Regional de Ayacucho, donde concluyó que los factores de riesgo que conducían a la ruptura prematura de membranas eran, en primer lugar, las infecciones del tracto urinario, seguido de los controles prenatales inadecuados y la condición de paridad. Mujica Jiménez y colaboradores en el 2016, un trabajo realizado en la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto sobre los factores de riesgo y complicaciones obstétricas perinatales en embarazadas con ruptura prematura de membranas, concluyó que los factores de riesgo se presentaban en un 74% de las mujeres gestantes en edades comprendidas entre 15 y 25 años, por lo que el 53% de ellas eran embarazos pretérminos con antecedentes de infecciones de tracto urinario e infecciones vaginales, teniendo como complicación lo que era el parto distóxico y los recién nacidos prematuros. Rivaldi Montenegro y Aguilar en el 2015, su trabajo realizado Prevalencias de ruptura prematura de membranas y factores asociados en embarazos que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo, realizado en Paraguay, concluyó que la prevalencia de ruptura prematura de membranas fue alta, debido a que las pacientes presentaban antecedentes prenatales de infecciones del tracto urinario, de rupturas prematuras de membranas en embarazos anteriores y de condición de paridad. Para continuar con las bases teóricas, tenemos que para Couch y Aron en el 2008, ellos definen la ruptura prematura de membranas como la ruptura de membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto activo. Esta puede detectarse con tres variantes: cuando es a término, cuando es pretérmino, que es menor a 37 semanas, y cuando es prolongada. Esto quiere decir con un periodo de duración de 24 horas o más, pudiendo combinarse con cualquiera de las anteriores. Entre las causas de la ruptura prematura de membranas, tenemos que esta va a ser multifactorial y va a variar de acuerdo con la edad gestacional. A menor edad gestacional se va a observar una asociación con lo que es la infección del corión y decidua, aunque es difícil saber si esta infección es causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. En cambio, a mayor edad gestacional, tenemos que va a haber una disminución del contenido de colágeno en las membranas. Aunque también puede haber microorganismos los cuales producen colagenasas, mucinas y proteasas. Entre los factores de riesgo de la ruptura prematura de membranas encontramos lo que es el tabaquismo, la anemia, la paridad, el embarazo múltiple, el peso, la infección del tracto urinario y las infecciones vaginales. Las causas de las infecciones vaginales tenemos que los microorganismos encontrados en el aparato en el líquido amniótico son muy similares a los que se encuentran en el aparato genital externo. Estos en orden y frecuencia son el Uroplasma urealicticum, el Mycoplasma hominis, el Streptococcus beta hemolítico, el Fusobacterium y el Gardnerella vaginalis.
Dentro de los riesgos materno-fetales vamos a encontrar la infección intraamniótica, el desprendimiento prematuro de placenta y las infecciones postparto. Entre el gran riesgo fetal encontramos lo que es la sepsis y muerte fetal, el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, la compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical y lo que es oligohidramnios. Para el Comité de Prácticas de Obstetricia en el 2007, ellos nos dicen que el diagnóstico de ruptura prematura de membranas va a ser mediante la exploración con espejo. Dice que es muy importante y los hallazgos que vamos a encontrar al realizar esta técnica van a ser líquido amniótico en el fondo del saco posterior. También tenemos la prueba con nitracina, la cual nos va a diferenciar el pH del líquido amniótico, el cual es más alcalino que las secreciones vaginales. El papel con nitracina se tornará en azul al entrar en contacto con el líquido amniótico. Si no encontramos líquido libre, podemos realizar la maniobra de Valsalva al momento de realizar la exploración con espejo estéril. También podemos complementar todo esto con los estudios de ecografía. Para Case, en el 2007, el manejo de la ruptura prematura de membranas nos dice que primero que nada debemos confirmar lo que es el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas, verificar la edad gestacional y el bienestar fetal y decidir la viabilidad del parto, teniendo en cuenta que aquí tenemos que tomar lo que es la edad gestacional, la posición fetal y la exploración cervical. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos que lo que es la corioamnionitis, el monitoreo materno-fetal no tranquilizador y el inicio de la labor de parto. Entre las bases legales, nosotros nos guiamos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83 y la Ley Orgánica de Salud en su artículo 25. Para continuar con este marco metodológico, tenemos que la naturaleza de la investigación fue cuantitativa. El diseño, tipo y nivel de investigación fue bibliográfico, documental y descriptivo, con una población de 82 mujeres con embarazo pretérmino con ruptura prematura de membranas y 12 mujeres con embarazo pretérmino sin ruptura prematura de membranas. Para la muestra fueron 82 historias para el grupo caso y 12 historias para el grupo control. La técnica a utilizar fue la observación directa, el instrumento, una ficha de registro, la viabilidad fue a juicio de experto y la confiabilidad fue el alfa de Cronbach. Entre los criterios de inclusión y exclusión, entre el grupo caso, los criterios de inclusión tenemos que están las gestantes pretérmino con diagnóstico de ruptura prematura de membrana, las gestantes con historias clínicas completas y dentro del periodo de estudio. Entre los criterios de exclusión tenemos gestantes pretérminos que no presentaron ruptura prematura de membrana y gestantes con historias clínicas incompletas o fuera del periodo de estudio. Dentro de del grupo control, entre los criterios de inclusión tenemos las gestantes pretérminos sin diagnóstico de ruptura prematura de membrana, las gestantes con historias clínicas incompletas o fuera del periodo de estudio, y entre los criterios de exclusión tenemos las gestantes pretérminos que presentaron ruptura prematura de membranas y gestantes con historias clínicas incompletas o fuera del periodo de estudio. Para dar continuidad tenemos la presentación de los resultados, en donde tenemos un cuadro en donde se presenta la distribución y frecuencia de porcentaje de las características sociodemográficas de las pacientes en su indicador de edad, en el cual observamos que hubo un 1,22% de los casos en pacientes menores de 15 años con ruptura prematura de membranas, mientras que de 15 a 19 años
un 18,29% con ruptura prematura de membranas y 16,67% sin ruptura prematura de membranas. Por consiguiente, de 20 a 24 años, tenemos un porcentaje de 26,83% con ruptura prematura de membranas y 25% sin ruptura prematura de membranas. De la misma manera que de 25 a 29 años, un 26,83% con ruptura prematura de membranas y un 8,33% sin ruptura prematura de membranas. De 30 a 34 años, 14,63% con ruptura prematura de membranas y 25% sin ruptura prematura de membranas. De 35 a 39 años, tenemos un 12,20% con ruptura prematura de membranas y 25% sin ruptura prematura de membranas. De allí que, en relación al primer objetivo, sobre describir las características sociodemográficas de las pacientes con embarazo pretérmino y ruptura prematura de membranas, se presenta una mayor frecuencia en las edades comprendidas de 20 a 29 años. De allí que esto difiere en comparación al estudio realizado por Rivaldi Montenegro en el año 2016, en donde la mayoría de las edades eran de 40 años. De la misma manera que coincide con el estudio realizado por Mujica, Jiménez y colaboradores en el 2016, donde las edades oscilaban de 20 a 25 años. En relación al indicador procedencia, tenemos que 63,41% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 66,87% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas provenían de un medio rural, mientras que 36,59% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 33,33% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas provenían de un medio urbano. De allí que, en relación a los estudios realizados por Rivaldi Montenegro en el 2015 coincide en donde la mayoría de las pacientes estudiadas provenían de un medio rural. En relación al indicador nivel académico, 17,7% de las pacientes tenían estudios en primaria con ruptura prematura de membranas y 33,33% sin ruptura prematura de membranas. En cuanto al nivel secundario, 54,88% con ruptura prematura de membranas y 33,33% sin ruptura prematura de membranas. Al técnico superior universitario, un 2,44%. Al nivel universitario, 10,98% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 33,33% sin ruptura prematura de membranas. Analfabetas, un 14,63% con ruptura prematura de membranas. De allí que esto coincide con el estudio realizado por Rivaldi Montenegro en el 2015, en donde las pacientes tenían estudios en media escolar completos. En relación a las complicaciones maternas, tenemos que hubo un 2,44% de las pacientes con ruptura prematura de membranas que presentaron coriamnionitis, un 1,22% de las pacientes que presentó un parto distóxico, 1,22% fiebre puerperal, 3,66% retención placentaria y 91,40% no tuvo complicaciones, al igual que el 100% de las pacientes que no tuvieron ruptura prematura de membranas. De allí que en cuanto a los resultados,
tenemos que existe un mayor porcentaje de las pacientes que presentaron corionionitis y retención de placenta. Estos resultados difieren del estudio realizado por Mujica y colaboradores, en donde la mayor complicación fue el parto distóxico. En cuanto al indicador de las complicaciones fetales, tenemos que 29,27% de las pacientes con ruptura prematura de membranas tuvieron recién nacidos pretérminos, 2,44% presentaron sepsis neonatal y 18,98% distrés respiratorio. 57,32% de las pacientes con ruptura prematura de membrana y el 100% sin ruptura prematura de membranas no presentaron complicaciones. De allí que la mayor complicación fue el recién nacido pretérmino y el distrés respiratorio. Esto difiere del estudio realizado por Navarro, en donde la mayor complicación fue el polihidramnios en un 64%. En relación a la edad gestacional de las pacientes, tenemos que se presenta una mayor incidencia en 7,32% de las pacientes con ruptura prematura de membranas en edad gestacional comprendida de 26 a 30 semanas. Por consiguiente, de 31 a 34 semanas de gestación, un 20,73% con ruptura prematura de membranas y de 35 a 37 semanas, un 20,5% con ruptura prematura de membranas y un 58,31% sin ruptura prematura de membranas, por lo que nos indica que hubo un mayor porcentaje en relación a las pacientes que tenían edades gestacional comprendidas de 37 a 41 semanas. Esto coincide con el estudio realizado por Mujica, en el cual la mayoría de las pacientes tenían una edad gestacional de 37 a 42 semanas. Continuando con lo que es el indicador paridad, tenemos que el 28,5% de las pacientes con ruptura prematura de membranas eran primigestas y un 33,33% sin ruptura prematura de membranas. Segunda gesta, un 26,5% con ruptura prematura de membranas y 25% sin ruptura prematura de membranas. Tercera gesta, un 20,73% con ruptura prematura de membranas y un 25% sin ruptura prematura de membranas. Multíparas, un 23,17% con ruptura prematura de membranas y un 16,67% sin ruptura prematura de membranas. Por lo que estos resultados nos indican que hubo una mayor frecuencia en lo que es tanto primigestas y segundas gestas. Esto coincide con el estudio realizado por Mujica en el 2015, en el cual la mayoría de las pacientes eran primigestas. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que 39,2% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 83,33% de las pacientes se controlaron el embarazo. Y el 60,98% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 16,66% sin ruptura prematura de membranas no se controlaron el embarazo, en el cual tenemos un indicador que es el odds ratio, lo cual nos va a ayudar a determinar los factores de riesgo, dándonos un 0,13%, el cual nos dice que no existe un riesgo significativo tanto para las pacientes que se contraen el embarazo como para las que no. En cuanto a las infecciones vaginales,
46,34% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 16,66% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas presentaron infecciones vaginales, mientras que 53,66% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 83,33% sin ruptura prematura de membranas no tuvieron infecciones vaginales, el cual nos da un odds ratio de 4,32%, el cual nos indica que existe un riesgo significativo para que se produzca embarazos pretérminos y ruptura prematura de membranas cuando las pacientes tienen infecciones vaginales. En cuanto a la infección del tracto urinario, 56,10% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y el 8,33% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas presentaron infección del tracto urinario, mientras que 43,90% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 91,66% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas no presentaron infección del tracto urinario, dando como resultado un odds ratio de 14,6%, el cual nos indica que existe un riesgo mayor cuando las pacientes tienen infección del tracto urinario. En relación a lo que es la amenaza de parto pretérmino, 47,56% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y presentaron amenaza de parto pretérmino. Por consiguiente, 52,43% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y el 100% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas no presentaron amenaza de parto pretérmino, el cual nos da un odds ratio de 0,52%, lo cual nos indica que existe el mismo riesgo de presentar amenaza de parto pretérmino tanto para las pacientes que presentan ruptura prematura de membrana como para las que no. Continuando con lo que es la anemia gestacional, tenemos que 7,32% de las pacientes con ruptura prematura de membranas y 16,66% sin ruptura prematura de membranas presentaron anemia gestacional, mientras que 92,68% con ruptura prematura de membranas y 16,66% de las pacientes sin ruptura prematura de membranas no presentaron anemia gestacional, indicando un odds ratio de un 0,40%, lo cual indica que es un riesgo menor de presentar ruptura prematura de membranas. En relación al tabaquismo, tenemos que existe un 9,76% de las pacientes con ruptura prematura de membranas que tenían este hábito, mientras que 25% sin ruptura prematura de membranas. Esto nos indica que en relación al tabaquismo no existe una relevancia positiva para lo que es la ruptura prematura de membranas y no significa un factor de riesgo. En cuanto a la conclusión del trabajo, tenemos que en relación a las características sociodemográficas, las edades en mayor frecuencia fueron de 20 a 29 años. En relación a la procedencia, eran provenientes del medio rural. Al nivel académico, eran de nivel secundario. En cuanto a las complicaciones maternas, tenemos que presentaron retención de placenta y corioamnionitis. En las complicaciones fetales, en mayor frecuencia fue los recién nacidos pretérminos y el distrés respiratorio. En cuanto a la edad gestacional, comprendía de las 37 a las 42 semanas. En relación a la paridad, eran primigestas y segundagestas para ambos grupos.
Y en relación a los factores de riesgo asociados a ruptura prematura de membranas eran la infección del tracto urinario y las infecciones vaginales. En cuanto a las recomendaciones del presente trabajo, tenemos que se debe dar a conocer el presente trabajo de grado debido a que se puede obtener una mejor asesoría en cuanto a lo que son las pacientes, indicándoles lo que son los riesgos de morbimortalidad neonatal. También debemos vigilar lo que es el llenado de la historia, debido a que este es el único instrumento que tenemos para poder realizar estudios y determinar ciertos factores de riesgo. Debemos fortalecer los programas de educación para la salud materna y de esta manera damos finalizado el presente trabajo de grado.